Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y por supuesto, un gran abrazo a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. ¿Y qué nos trae al tintero político aquí de Conexión? Amigos de la Unión Americana que laboran arduamente todos los días. Hoy dominguito se están dando ahí el gran descanso. Y nuestra hermosa República Mexicana y América Latina, por supuesto. ¿Quién nos trae al tintero político, repito? Pues nada más y nada menos que aquí tenemos otra vez al señor Jorge Ramos, que arremete con su columna escrita ¿dónde cree usted? Exclusivamente para el diario Reforma. Nada más ahí la podrá encontrar, difícilmente la podrá ver si no está usted inscrito a ese periódico, que es de los pocos, del único que conozco hasta ahorita, que cobra si quiere ver una nota de ellos. El diario Reforma, el día de ayer, puso ahí en su periódico, emitió en su periódico la columna de este señor, donde arremete una vez más contra Andrés Manuel López Obrador, lo quiere meter al baile de Nicolás Maduro y de Venezuela. Creo que te quieres colgar, ahora sí como dice ahí un youtubero, ¿verdad? Te quieres colgar de mi fama. Así que Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tiene que ver con Nicolás Maduro, señor Jorge Ramos? ¿Lo quieres meter al baile? Pero bueno, vamos a responderle y arreglarle y corregirle la plana a este señor que sigue colgándose de la fama del hombre que te quitó el bozal. Y te quitó el bozal al grado que hoy ya puedes venir a México cuantas veces quieras, puedes emitir tus juicios otra vez, cosa que antes difícilmente te dejaban hacerlo, te tenían amarrado. Tú decías que porque en México no había libertad de prensa, pero hoy nos damos cuenta que no era por la libertad de prensa, era porque tus patrones que te pagaban te lo prohibían. Y hoy te dieron otra línea, que le des duro y macizo a Andrés Manuel López Obrador. Bien lo dijo Andrés, el significado de fifí, y eso lo eres tú. Y no significa nada más que tengas poder económico, significa que eres un hipócrita, doble cara y traidor. Traidor porque traicionas a los mexicanos. Te vas y te escondes a la Unión Americana, lanzas la piedra desde aquel lado y te agachas. Te escondes en uno de esos estados, Miami o Los Ángeles. Amigos de Conexión Online, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué se trae este machuchón? Pues aquí ve, primeramente para empezar, lo primero es que hace que a través de Twitter pone, ahí escribe, aquí va mi columna en Reforma, sobre la lucha por la libertad en Venezuela y la injustificable neutralidad e indiferencia de México ante las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, aquí te vamos a empezar a arreglar la plana antes de que veamos tu columna. Primeramente, para empezar, mi amigo Jorge Ramos, te voy a explicar algo que claro que lo sabes, pero como te pagan para hacerte el tonto y dar el golpe, tú dices que la injustificable neutralidad e indiferencia. Mira, Andrés Manuel López Obrador y los mexicanos no nos hemos portado indiferentes. En diferentes ocasiones el presidente ha llamado al diálogo, a la pacificación de Venezuela. Entonces no ha sido indiferente. Y eso de neutralidad, Andrés Manuel López Obrador ha externado una y otra vez. México se rige por la doctrina Estrada y está escrito en la Constitución y la respeta, cosa que no hicieron aquellos que te chayoteaban. ¿Quiénes eran los que te chayoteaban? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada. Le seguimos para atrás, mi amigo, aquellos que tú decías que no venías que porque no había libertad de prensa, pero hoy nos damos cuenta que ese era puro cuento tuyo para no volver, sino era porque tus patrones de Univisión en aquel tiempo, Univisa, tus patrones te daban la línea de esa forma. Bueno, pero ¿qué les parece, amigos de Conexión
online. Vamos a ver aquí, como dice, para la libertad sangro, lucho, pervivo, dice Miguel Hernández. Solo tengo palabras de aliento y admiración para los millones de venezolanos, a decir ahí. Pero vámonos de una vez por todas a la columna de este señor que escribió en Reforma, que la pude conseguir ahí batallando, pero ahí está. A pesar de la represión y el agotamiento, los venezolanos no se rinden en su lucha por acabar con la dictadura. Para empezar, Jorge Ramos Ábalos, que te haces nombrar ahí en tu columna como Jorge Ramos News, para la libertad. Y dice de preámbulo, para la libertad, sangro, lucho, pervivo, de Miguel Hernández. Para empezar, te vamos a arreglar la plana. ¿Cuál dictadura? Si hubo elecciones el año pasado, en mayo. Las dictaduras no se dan de esa forma. Entonces yo te preguntaría a ti, entonces en los Estados Unidos hay una dictadura desde hace 100 años, porque siempre hay un binomio ahí que se reparten ahí el poder, tan uno como el otro es igual. Tan uno le hace con un matiz, tan otro como el otro. Entonces le llamaremos una dictadura, un duopolio, donde no hay diferentes maneras de pensar en los Estados Unidos de Norteamérica, sino simple y sencillamente una forma que siempre ha sido la bandera de los demócratas o los republicanos, con diferente matiz nada más, pero igual, como aquí lo tuvimos 70 años con el PRI, y agrégale 12 del PAN y otros 6 del PRI. O sea, 18 años más, la misma cantaleta, y bien lo dijo alguna vez el vendido de Vargas Llosa, es la dicta blanda, pero no era más que una dictadura aquí en México disfrazada de democracia. ¿A qué le llamas dictadura, ingrato? Solo tengo palabras de aliento y admiración para los millones de venezolanos que están luchando para ser libres. ¿Y cuándo luchaste por la libertad de 80 millones de mexicanos? ¿Sabes qué significa la libertad, Jorge Ramos? La libertad no significa nada más el que una persona pueda hacer lo que quiera dentro de las normas del país a las cuales se debe acatar. Un país sin el sustento económico necesario, sin la educación necesaria, sin tantas necesidades básicas cubiertas, no puede ser libre. Y en México 80 millones de mexicanos no gozan de esa libertad. Y yo te pregunto, Jorge Ramos, ¿cuándo te hemos visto luchar por esa libertad tan proclamada por ti? Te vas a Venezuela por los venezolanos para que sean libres. ¿Libres de qué? ¿Respecto a qué? Si ellos sienten libertad al dejarse del yugo estadounidense que solo le interesa su petróleo, su oro, sus recursos minerales y sus recursos naturales, para hablar de una manera generalizada, no le interesa el ser humano. El señor Guaidó nada más es un títere, ni tiene la capacidad de ser presidente. Es un hombre muy joven que le falta mucha inteligencia, tiempo para poder ser un presidente de la República. Pero si quienes son los que tienen las armas y están matando, y sé también quiénes son los que llevan 20 años en rebeldía, dice Jorge Ramos. Venezuela lo viví hace poco. Es un estado policíaco apuntalado con decenas de miles de agentes cubanos en un país con una inflación anual superior al 1,000,000% por apagones, hospitales sin medicinas y un salario mensual equivalente a los $5. Se necesita mucho valor para salir a las calles a protestar. La represión es siempre la reacción del que se siente amenazado. Bueno, yo te quiero decir de que ese país en particular,
los apagones en los hospitales, las faltas de medicinas, el salario, las crisis y todos no han sido ocasionadas totalmente por el gobierno que tienen ahorita, sino por la ausencia de capitales de los cuales tú dependes. Los Estados Unidos de Norteamérica sacaron todos sus capitales y cuando eso hacen en un país lo desestabilizan todo. ¿Por qué? Porque no comulgan a veces con su manera de pensar, con su manera de tener un proyecto político y rápidamente te desestabilizan un país de la noche a la mañana, como lo podrían hacer el día de mañana con México. Simple y sencillamente te voy a poner un ejemplo, Jorge Ramos. Si México se le pone a las patadas a los Estados Unidos el día de hoy, como se han tenido la valentía los venezolanos de hacerlo, nos cierran la llave de la gasolina. El 80% de las gasolinas o más son importadas de los Estados Unidos, casi todas, no todas, pero casi todas. Así que imagínate en el caos que nos metieran, si ya no nos vendieran medicinas, si ya no nos vendieran productos necesarios para poder vivir o sobrevivir. Nos volveríamos locos. Así, ¿quién cierra la llave? ¿Quién pone los muros? ¿Quién crea esos bloqueos? Son los venezolanos. Yo he escuchado a Maduro que dice: tengo 20,000 millones de dólares aquí listos y frescos del petróleo para comprar medicinas y alimentos. El problema es que no me quieres vender a Estados Unidos, y como eres un monopolio o amenazas de manera terrorista a otros países y me venden, haces actos de terrorismo. ¿Cómo no nos hablas del trasfondo? Nos hablan nomás de la superficie, háblanos del fondo, que Estados Unidos no deja que ningún país del mundo le venda medicinas y alimentos a Venezuela si no deja de comerciar con ellos. Y como los Estados Unidos es el principal consumidor de materias primas y productos del mundo, pues muchas compañías tienen tratos con ellos y dejan de venderle a Venezuela por culpa de los Estados Unidos. Así que ya te arreglamos la plana en ese aspecto. Por eso me sorprenden tantas esas imágenes en las redes y en la televisión de gente que no se deja. Hay veces como esta semana en que pienso: Maduro ya perdió. Y luego oigo los balazos, los gritos del joven reventado por una tanqueta y las motos de los colectivos, y la desesperanza se vuelve a posar. Estamos todos agotados de este juego de altas expectativas y reveses. ¿Y quién crea ese caos? ¿Los venezolanos por sí mismos o agitados por ustedes? Comandados por ustedes con cierto dinero. ¿Quién voló a Guaidó? ¿Solo? De la noche a la mañana dijo: soy proclamado presidente. Ustedes, y digo ustedes porque tú eres parte de esa oligarquía gubernamental la cual mandaron a Venezuela un día a reventar a Maduro. No defiendo al señor Maduro, que seguramente debe tener muchos errores en su actuar como gobernante, pero no todas las culpas de Maduro. La mayoría, más del 70%, se lo llevan los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales tú defiendes y no criticas en ningún momento. Pero la mañana siguiente leo Twitter y los venezolanos no se han rendido. El rescate y liberación del líder opositor Leopoldo López tras 5 años de prisión es una clara señal de que el régimen se está quebrando, y mientras que el presidente interino, Juan Guaidó, le llamas interino, sigue reinventando la manera de ser oposición en una dictadura, es vital imaginarse otros países. ¿Por qué sigues con tu dictadura? Si hay elecciones, y las elecciones las perdió Maduro en la Cámara de Legisladores. 2/3 partes no están en sus manos, están en los opositores. Si fuera dictadura, el ejemplo vendría en la Cámara de Diputados y Senadores de aquel lado. Tendrían la mayoría absoluta, como aquí en México se dio un vuelco y no fue necesario que hubiera dictaduras. Eso significa que hay una democracia. Si ganan los legisladores, las cámaras, eso significa pues que no es una dictadura. Así que explícate bien. Es un grave error decir que la lucha de Guaidó para sacar a Nicolás Maduro es un intento de golpe de Estado.
No lo es. Se trata sencillamente de un levantamiento en contra de una dictadura. Sigue con la palabra esa, una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Tan legítimo como lo fue pelear contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Nada tiene que ver Pinochet, el asesino de Pinochet, que jamás fue a las urnas y que tomó el poder con las armas, lo que no hizo Maduro. No tomó el poder con las armas, jamás fue a las urnas, repito. Maduro ha ido 2 veces a las urnas y se ha quedado. Y Pinochet jamás. Tu ejemplo está fuera de contexto, mi hermano. O contra la apartheid de Sudáfrica y la esclavitud de los Estados Unidos. Nada tiene que ver la esclavitud ni la apartheid en Sudáfrica. Metes contextos que nada tienen que ver. Piensas que somos lectores ignorantes. Todo demócrata debería denunciar cualquier dictadura, sea de derecha o de izquierda. Aquí lo estuvimos denunciando más de decenas y decenas de años y nadie nos hizo caso, y menos tú, pelao. No hay dictaduras buenas y Maduro es un brutal dictador. Sigues con la palabra dictador. Fue impuesto por dedazo por el caudillo Hugo Chávez. Ahí sí te doy la razón. Hugo Chávez fue el que lo propuso. Antes de su muerte. Es responsable de cientos asesinatos de jóvenes durante las protestas y todos los asesinos que han matado a la oposición. Todos esos negros que fueron quemados vivos. ¿Por qué no lo pones ahí? ¿Por qué no lo pones? Según denunció el ex jefe de inteligencia Hugo El Pollo Carvajal, tenía al menos 989 prisioneros políticos. De acuerdo a un foro penal, Human Rights Watch ha documentado más de 380 violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura, y organizó un mayúsculo fraude electoral en mayo del 2018. Mira qué fraude electoral hizo. Pues si perdió, vuelvo a repetir, la Cámara de Diputados y Senadores, 2/3 partes en manos de la oposición. O sea que el fraude se lo hizo para atrás, al revés. Bueno, ahí sí ya no te entendí. Y la presidencia la ganó muy apenitas. Creo, o sea, si se es dictador, se lleva todo el barco. No andan con medias tintas los dictadores. No quieras jugarnos a tolito con el dedo. Prohibiendo la participación de opositores. No prohibió la participación de opositores, te repito. Ganaron. No hubo opositores a la presidencia de la República porque están peleados, porque no se pusieron de acuerdo. Si lo sabes muy bien tú, pero no lo comentas ahí. Estos son datos. Maduro no es un presidente elegido democráticamente. Que levanten la mano los que estén de su lado. Y, perdón, ahora ya entra aquí con México. Pero ahora tengo que hablar de México. La neutralidad que mantiene López Obrador en el caso de Venezuela lo pone del lado equivocado de la historia. AMLO pudo convertirse en un líder regional en defensa de los derechos humanos, pero no lo quiso. Y está en favor de los derechos humanos. Pero lo ha dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 veces Andrés Manuel López Obrador. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Si aquí en México vivimos, ¿sí? Si aquí en México vivimos un problema con los derechos humanos, una violación diaria, cada hora, en cada uno de los estados y municipios, donde se tortura a las personas, donde se maltrata a las personas. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho? Te digo 1 y 1000 veces, que primero debemos lavar la casa en vez de andar fijándonos en la tienda de enfrente. ¿Que tú no has señalado todos los miles de muertos que ha habido y que se proyectan para que hayan durante este año según las estadísticas? ¿Y tú quieres que México se ande preocupando por otro país si su problema lo tiene interno, si su Venezuela lo tiene aquí, el Venezuela que dejó Enrique Peña Nieto? Todo ese tipo de corruptelas que quieres tú señalar, aquí las tenemos. Las violaciones a los derechos humanos están constantes en este país. La inercia que nos dejaron a los que tú tanto aplaudes o te quedas callado.
nos dejaron en un problemón increíble que tú no quieres señalar. El presidente interino Juan Guaidó, en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, otro vendidote, dijo que esperamos más de México. Claro que se espera más de México. Es muy confuso y frustrante que alguien como AMLO, quien por décadas y como opositor denunció los abusos del poder, las matanzas y las violaciones a los derechos humanos, ahora se niegue a ponerse del lado de las víctimas. Está del lado de las víctimas Andrés Manuel López Obrador, pero de las víctimas mexicanas. ¿Tú crees que tiene tiempo de andar viendo las víctimas de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, las víctimas que están pasando ahorita en Brasil y las víctimas sobre todo en el país de Argentina? ¿Por qué no nos nombras de las víctimas de Argentina, donde ha aumentado por millones los números de pobres desde que Macri está gobernando, de todas las represiones que hay ahorita ahí en Argentina, del peso argentino, cómo se ha devaluado más de la mitad en estos 3 años que ha estado Macri en el poder? ¿Por qué no hablas de él? Quien por décadas y como opositor denunció todos esos abusos. Es una falla moral y un terrible error de cálculo de su gobierno. Los derechos humanos se defienden dentro y fuera de las fronteras de tu país. Siempre, y denunciar los abusos de Maduro no significa que de ninguna manera apoyar una invasión estadounidense. Mira, si los gringos, porque tú eres un gringo que nació en México, así bien lo dijo Fernández Noroña, eres un gringo que nació en México. Si los gringos tienen la costumbre de meterse en lo que no les importa, en donde no les importa, también. Si tú tienes esa filosofía de vida, ese es tu problema. Aquí respetamos la doctrina Estrada, que es la que nos rige. Aquí el Nobel Elie Wiesel: en cualquier lugar donde hombres y mujeres sean perseguidos por su raza, religión, visiones políticas, ese lugar debe convertirse en ese momento en el centro del universo, y hoy ese lugar es Venezuela. Y México, pues no viniste a decirnos que aquí teníamos miles y miles de muertos, que no es el centro del universo también. Aquí tenemos nuestro centro del universo, mi hermano. Tenemos muchos problemas, como tú viniste a decírselo a Andrés Manuel López Obrador cuando te pasó al pizarrón. Este es el centro de nuestro universo y debemos de curar nuestro universo. ¿Qué es la doctrina Estrada, tonto? Te vamos a poner. La doctrina Estrada, la antigua práctica diplomática de México que guiará a la política exterior de AMLO. Promulgada en 1930, la doctrina Estrada colocó los principios de libre autodeterminación de los pueblos, mi Jorge Ramos. Libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia, o sea, de no meterse como elementos rectores de diplomacia de México, o sea, no meterse ni que se metan con uno, que uno solo determine sus situaciones. Una de las cosas más llamativas de la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha sido el respaldo internacional que tan rápidamente cosechó, presionado por los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más que Andrés Manuel López Obrador ha sabido restregarle la carta a Donald Trump enfrente para que no esté poniendo infierno. Inmediatamente le expresó su apoyo al gobierno de los Estados Unidos y tampoco tardó en reconocerlo como jefe de Estado del llamado Grupo de Lima. Puro vendido, ya los vi. Ayer hicieron su promulgación ahí, donde reconocen a Guaidó. Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, o sea, Colombia, puros países emproblemados, puros países neoliberales. Y preguntaban ahí, ¿y no está México? No, y aunque estuviera, nada tiene que estar haciendo ahí México. Como explica el renacimiento de la oposición. Entonces, aquí lo dice claramente, la doctrina Estrada es que no nos vamos a meter en nada que nos interese. Aquí vemos a Noroña cuando te arregla la plana. Llaman a Jorge Ramos, intento de periodista por atacar a AMLO en la mañanera. Ahí tiene quien lo defienda aquí. El diputado Fernández Noroña visitó León, Guanajuato y reprochó el ataque del periodista Jorge Ramos contra AMLO.
durante la conferencia en Palacio Nacional. Ejemplificó entonces con la incisiva intervención en la conferencia matutina de López Obrador por parte de un tipejo que yo no respeto nada, que se las da de periodista, pero es un farsante que se llama Jorge Ramos. De ese tamaño te ven los políticos de aquí de México, la política de izquierda, porque Noroña sí es de izquierda. De ese tamaño te ven hipócrita y falso. Así que, mi Jorge Ramos, nosotros los mexicanos tenemos nuestro centro del universo aquí, con un problema mucho mayor que el de Venezuela, que nos dejaron entrampados en actos de corrupción, que todos los días Andrés en las mañaneras nos externa, que cada vez destapan más cloacas, de que cada vez salen más cucarachas, y tú quieres que andemos viendo lo que sucede allá, y lo transgiversado como lo tratas tú. Amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. Mucho cuidado si lo ve allá en los Estados Unidos, paisano. Por favor, dele su tarararar a este señor, estírele las orejas y mándelo por un tubo. No le hace que sea mexicano. No, ya bien dijo Noroña, eres un gringo que nació en México. Toda tu vida te la has pasado allá, piensas como aquellos, te pagan aquellos, y así que no nos vengas con tus cuentos mochos. Si no sabes qué es la doctrina Estrada, pues ponte a leer tantito, mi hermano. Y eso te va a ayudar. Dicen por ahí que leer cuesta, pero se aprende. Amigo de Conexión, se mantiene usted muy bien informado, su servidor también, y como es de costumbre, pues vámonos riendo en el siguiente video. Hasta la próxima.